Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Eh, Quiero compartir brevemente una palabra de parte de Dios en esta tarde. Una palabra que el Señor ha venido puesto en mi corazón, el Señor ha venido inquietándome con ella, viendo tantas cosas que se han proliferado en estos últimos tiempos y que lamentablemente se han transmitido al pueblo de Dios. Quiero leer la escritura en el número 5 del libro de Isaías. Dice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Isaías capítulo 5 versículo 20. Dice: hay de a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Amén. Esta palabra es un reflejo claro de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, porque la Biblia está dándonos a entender que en ese tiempo también el profeta Isaías estaba lidiando con una sociedad que en el ámbito espiritual estaba dando las cosas por invertidas, que a lo malo lo llamaban bueno y a lo bueno lo llamaban malo, y que de las cosas buenas pues terminaban convirtiéndolas en acciones malas y las cosas malas las hacían ver como buenas. Dice: hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso es justamente lo que está pasando en estos tiempos en el Evangelio. Es comprensible que personas que no conocen a Dios y que no tienen a Dios en su corazón tengan este tipo de actitudes. Pero lo más triste es que el Evangelio de Jesucristo, en vez de propagarse con la sana doctrina, como dice la misma Escritura, está siendo dañado o está siendo tergiversado para atraer más personas a ese mismo Evangelio, y no las estamos enamorando de Jesús. Estamos haciendo, y digo estamos y me incluyo porque yo no puedo hablar de el Evangelio como si fuera algo ajeno a mí, porque yo estoy en el Evangelio. Entonces tengo que hacer parte de eso, aunque yo no comparta muchas cosas. Y aunque yo respeto muchas cosas que se están viendo, no las comparto y no me puedo quedar callada, porque es algo que la Biblia nos señala que debemos tener cuidado, porque dice ay, y cuando Dios expresa un ay es porque algo está mal. Y de hecho eso es lo que estamos viendo. El Evangelio hoy en día está siendo distorsionado y estamos permitiendo que el mundo traiga hábitos, traiga conductas, traiga patrones y se introduzcan dentro de la iglesia de Jesucristo y lo llamemos como algo normal. O sea, en pocas palabras, estamos normalizando el pecado y lo estamos llamando como algo normal porque todo el mundo lo hace y eso está bien. Entonces, hay una última costumbre o un hábito dentro de la iglesia, y es que para que la persona no se vaya, el que está dentro, para que no se vaya, no le decimos lo que está mal y no lo confrontamos con su pecado, porque es que de pronto el hermano se resiente y se va. Pues bienvenido el que quiera entrar, y el que se quiera ir, pues que salga, porque si nosotros vamos a consentirle el pecado, entonces ¿qué Jesús le estamos mostrando? Ay, hermana, pero es que le hace falta amor. Esa es la excusa de todo aquel que se siente confrontado con su pecado, es que le hace falta amor. No, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y la palabra del Señor dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces nos gusta que nos hablen de prosperidad, de bendición, pero no nos gusta que nos confronten el pecado. Y nosotros tenemos que ser conscientes que la obediencia es la que trae la bendición. Entonces no podemos pretender las bendiciones de Dios si estamos consintiendo cosas que están mal, si estamos trayéndolo de afuera para aquí dentro de la iglesia. Y si lo que está mal lo llamamos como que está bueno y lo disfrazamos con palabras y buscamos en la Biblia cualquier palabra que justifique eso y la acomodamos valga la redundancia, a nuestro acomodo la adaptamos para hacer ver como que eso está bien, y no está bien. Si hay algo que está mal dentro de la iglesia del Señor, tenemos que corregirlo, y empezando por nosotros, porque la iglesia no son las cuatro paredes, eso es un templo, pero la iglesia somos nosotros.
Entonces, como iglesia tenemos que corregir las cosas que están mal. Si tengo un problema fuerte con la mentira, tengo que pedirle al Señor que me ayude, pero yo también tengo que poner de mi parte. Si tengo un problema con mi temperamento, tengo que poner de mi parte y dejar que Dios haga la obra. Si tengo un problema con X o Y pecado, yo tengo que poner de mi parte y dejar que Dios me liberte, que rompa las cadenas, disponerme para Dios. Pero no tapar eso con algo bíblico para hacer ver que eso está bien y que yo estoy bien y que yo no necesito cambiar nada. No tenemos que cambiar y tenemos que llamar las cosas malas, hombre, esto está mal, y las cosas buenas, esto está bien, pero no invertirlas porque esa no es la voluntad de Dios. Y por eso es que mucha gente no cree en el Evangelio, porque nosotros como hijos de Dios somos una carta abierta, somos una Biblia abierta a las demás personas. Y al nosotros tener conductas que no van bien delante de los ojos de Dios, estamos dando a entender a los demás que si nosotros los cristianos lo hacemos, pues entonces está bien. Entonces muchas personas dicen, ¿para qué voy a ir a una iglesia si fulanito que es cristiano y va a la iglesia también hace eso? Entonces se autocomparan y no llegan a Dios. Y con respecto a las personas que todavía no han ido a una iglesia y no han ido a tener un encuentro personal con Dios dentro de un templo, no han experimentado un culto, a veces las queremos atraer al redil del Señor con cosas que ni siquiera están contempladas en la Biblia. Adaptamos modas de lo secular y las traemos dentro para que la gente se sienta atraída, para captar la atención de los que están allá afuera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la iglesia y lo secular? ¿Qué diferencia hay? Entonces, yo siempre he visto y he pensado que lo correcto es que si nosotros vamos a evangelizarle a alguien, lo vamos a enamorar de ese Jesús que habla la Biblia. No humanizar a Jesús con nuestros hábitos, con nuestras costumbres y nuestros acomodos y con lo que nosotros pensamos que está bien, porque nosotros no podemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría. La Biblia dice, hay de aquellos que son sabios en sus propios ojos y que son prudentes delante de sí mismos. Si nosotros pensamos que nosotros no nos vamos a equivocar, o que si yo pienso que eso está bien, yo lo puedo incluir dentro de la iglesia para evangelizar, yo tengo que ir a la luz de la palabra, porque yo me puedo equivocar. Evangelizar y darle a conocer a Jesús a la gente de una forma subjetiva es un gran error. El ser subjetivo es algo que yo pienso y no estamos siendo objetivos. El evangelio necesita gente objetiva, porque la subjetividad no sirve de nada. Y lo que yo pienso que está bien para el que está al lado puede estar mal, y lo que para él está mal, para otros está bien. Es algo subjetivo. El evangelio necesita gente clara y objetiva, que vaya a la luz de la palabra y que enamore a la gente del Jesús de la Biblia. Ese Jesús que atrae a la gente a la salvación, pero que así como la llama a la salvación, le dice, bueno, listo, yo soy tu Señor y soy tu Salvador, pero necesito trabajar en esta área y déjame entrar y trabajar y hacer mi obra allí, porque yo necesito que tú cambies, porque yo no te estoy viendo como tú estás ahora, yo te veo de otra forma, pero para llevarte a ese nivel y a esa gloria y a esa bendición, yo necesito cambiarte. Pero no tiene ninguna gracia que nosotros llamemos a la gente a Jesús y que la gente dure años congregándose y siga siendo la misma. No tiene ninguna gracia, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y cuando Jesús entra a nuestras vidas, no entra a un paseo, no entra a turistear, Él entra allí a habitar, y Jesús no cohabita con el pecado. Entonces Él tiene que moldear algunas áreas, y eso es lo que muchas veces estamos omitiendo. Le predicamos a la gente muchas cosas y que sí son necesarias, porque Dios no quiere que aquí en la tierra vivamos en ruina, no quiere que vivamos en pobreza, no quiere que vivamos en escasez, y es necesario darle a entender a la gente que tienen que tener una mentalidad de reino, y que Jesús vino a prosperar nuestras vidas también, que nos vino a bendecir, que vino a darnos empleo, que vino a darnos una familia, y si ya la tenemos, vino a restaurarla, vino a mejorarla, que vino a hacer muchas cosas, porque el reino de los cielos se disfruta también desde la tierra. Pero no podemos, por estar predicando esto, que es sumamente importante, no podemos omitir el mensaje del evangelio puro, que es la salvación. No podemos omitirle a la gente que si está en pecado tiene que cambiar. No podemos omitirle a la gente que si está fornicando tiene que dejar de fornicar. No podemos omitirle a la gente que si yo estoy dentro de la iglesia pero sigo mirando a la mujer del prójimo, estoy haciendo mal.
No podemos omitirle eso, porque entonces si yo le digo a las personas, usted puede ofrendar, usted puede venir al culto, usted puede alabar a Dios, usted puede oír palabra, pero siga pecando. No podemos hacer eso. Tenemos que llamarle a lo malo malo. Mira, si tú estás haciendo esto mal, cámbialo para que puedas ver la gloria de Dios. Pero entonces no le decimos esto a la gente por miedo a que se nos vaya, por miedo a que las sillas de la iglesia queden vacías. Yo pienso, y aquí con respecto a la escritura, en el Evangelio donde dice que hay pastores que son asalariados y que no les importa la vida de sus ovejas. Tristemente, vemos un pueblo que no le importa la vida de sus ovejas y que no importa si se pierde, pero con tal de que llene la banca de la iglesia. No me importa lo demás, si está haciendo bien, si está haciendo mal. Yo no sé qué está haciendo un fin de semana, yo no vigilo, porque esa es su vida personal. Y claro, uno no se puede meter en la vida personal de la gente, pero sí guiarla a que vayan en la dirección correcta, que es Jesús. Y que si yo la veo que está haciendo algo mal, yo la llamo aparte y le digo a la luz de la palabra, mira, mijito, con mansedumbre y con amor, esto está mal. Corrígelo para que puedas seguir viendo la bendición de Dios. Pero yo no puedo ignorar que mientras yo estoy bien, las demás ovejas se están perdiendo en su pecado. No puedo, definitivamente no puedo. Entonces es necesario hablar y decirle a la gente que tiene que cambiar lo que está mal. Y empecemos por nosotros mismos, tenemos que empezar por nosotros mismos. No podemos cambiar el mensaje del Evangelio para complacer a los demás. Nosotros somos los que vamos a complacer a Dios con un modo de vida agradable, sin dejar de nosotros ser felices, sin dejar de realizar nuestra vida personal y profesional. No podemos confundir esto. Hay gente que dice que de pronto el Señor nos impide realizar una vida personal y hay personas que dicen que yo no me meto al Evangelio porque después tengo que dejar esto y esto y esto. No, a uno nadie le dice lo que tiene que dejar. El que a uno lo convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y si uno se va a meter al Evangelio, no se va a meter porque otro le diga o por las cosas o los criterios que otro le digan. Es porque uno tiene que vivir una experiencia con Jesús, pero esa experiencia salvadora requiere que nosotros tengamos un cambio. Entonces no nos cohibamos en la parte personal, en la parte profesional y pensar que el Evangelio nos va a robar o nos va a restar en las otras áreas. Nosotros, los hijos de Dios, somos personas que tenemos un desarrollo personal, profesional en todas las áreas y tenemos una vida completamente normal, pero tratando de vivir para Jesús. Y los que somos ministros del Señor, no actuemos como personas asalariadas, que dice la misma Biblia, eso no lo digo yo. La Biblia aclara que hay pastores que se comportan como asalariados, que solamente les interesan ciertas cosas, pero no cuidan de sus ovejas. Actuemos como el buen pastor, que la Biblia en cambio de esto menciona, el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Y dar la vida implica que nosotros hasta lo último le prediquemos a la gente lo que es correcto y entregar todo para que la gente sea completamente salva. No importa si quedan 3 en la iglesia y los demás, los otros 50 se quisieron ir porque no les gustó que les dijimos que estaban mal, no importa, porque ya eso queda de parte de ellos. La responsabilidad de nosotros ya quedó limpia ante el Señor. Pero si nosotros no le decimos a una persona que está pecando que sí está haciendo algo mal, la responsabilidad cae sobre nosotros. Y tenemos que ser conscientes de eso. Yo prefiero una iglesia de 5 personas que se vayan con Cristo el día del arrebatamiento a una iglesia de 100 personas, que de esas 100 personas si acaso se vayan 2. Y ojo con esto, no estoy en contra de las iglesias que tienen cantidades de personas, esos son llamados. Hay llamados que, hombre, tienen una membresía de 30, otros de 50, otros de 70, otros de 100, pero a lo que yo quiero ir es que no es la cantidad lo que dictamina que un ministerio esté surgiendo, es la calidad. Es la calidad. Debemos procurar hablar las cosas como son. Y que a lo bueno lo llamemos bueno y que a lo malo lo llamemos malo y que cada cosa tiene su nombre y situar cada cosa en lo espiritual en su lugar. Y decirle a la gente que tiene que cambiar, que tiene que volverse a Dios. No adaptar modas de lo secular para llamar a la gente a Jesús, porque nosotros no estamos enamorando a la gente de las 4 paredes, nosotros no estamos enamorando a la gente de las sillas del templo. No vamos a llamar a la gente para que se sienta atraída por cómo los músicos tocan, porque músicos hay muchos, pero adoradores hay pocos. No vamos a llamar a la gente para que se acomoden con el aire acondicionado de la iglesia, que por cierto con estos calores están terribles, entonces la gente no quiere ir a la iglesia porque la iglesia lo que hay son puros abanicos y entonces me da mucho calor y yo mejor me quedo en mi casa. O sea, nosotros no vamos a llamar a la gente para que se sienta atraída con la estructura física del templo. Nosotros estamos predicándole a la gente para que se vuelva a Dios.
Y Dios no tiene en cuenta lo físico o lo material, porque esto algún día se va a acabar. Lo que a nosotros nos queda es la herencia de la salvación, mirar a la cruz y mirar lo que Cristo hizo por nosotros, entregarse a sí mismo para que nosotros fuéramos salvos y valorar eso. No estar pendiente de cosas y nimiedades que al final no van a existir más. Y decirle a la gente que tiene que ir a la iglesia no por el hombre, sino por Cristo. Hay otro error gravísimo, es que hay una costumbre que se está tornando feísima en estos tiempos, y es que la gente va a la iglesia para que le digan una palabra, para que le impongan las manos, porque yo quiero que oren por mí, que todo personalizado, porque pensamos yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero ¿y dónde está ese pueblo de Dios que va a la iglesia para orar por sí mismo? Sí, pero que también va a orar por la necesidad ajena. ¿Dónde está el pueblo de Dios que sale de las cuatro paredes y evangeliza a otros? ¿Dónde está esa gente que sale de la banca y va, ayuda al mendigo, ayuda al pobre, que va a la cárcel, que va a los hospitales? No tiene que estarlo mostrando, pero que lo ejerza, que vaya al verdadero evangelio, porque es que estamos muy acostumbrados a la banca, a la silla, a la rutina de que yo voy todos los domingos, los martes, los jueves o cuando sea el culto, y de ahí me limito y no hago más nada. ¿Qué estamos haciendo para llevar a la gente a la salvación y decirle que Cristo viene pronto? ¿Qué estamos haciendo para decirle a las personas que recobren su valor en Cristo? ¿Qué estamos haciendo para decirle al otro, si tienes un problema y estás deprimido, no te vayas con eso, no tengas pensamientos de suicidio, yo estoy aquí, estoy para apoyarte, estoy para orar por ti? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está la gente que tanto publica de Dios, verdad? Pero no es publicar, es vivirlo, es hacerlo, es realizarlo. Y concientizar a la gente de que no vamos a ir con Cristo si no cambiamos nuestra manera pecaminosa de vivir, porque la Biblia declara que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya nosotros pasamos de muerte a vida y estamos juntamente sentados con Él y tenemos el derecho legal según la Biblia, porque lo dice en el Evangelio de Juan, lo dice que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está esa gente que le predica a los demás que todavía hay una oportunidad para irnos con Cristo ahora que estamos en vida? Y la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, un poder legal en lo espiritual, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios directamente. Entonces necesitamos gente que se active en el evangelio, que se ponga las pilas, que salga de la banca, que salga y le predique a los demás, que Cristo viene pronto y que nosotros sin Dios no somos nada. Juan 15:5 dice que nosotros separados de Cristo nada podemos hacer. Digámosle a la gente que Cristo no es una religión, que Cristo no es un templo, que es importante congregarse, pero que también es importante tener una relación con Dios. Y el tener una relación personal con Dios implica dejar aquellas cosas que nuestra carne nos pide y dejar de darnos gusto a nosotros mismos para comenzar a darle gusto a Él. En el momento en que nosotros sacrifiquemos nuestros gustos personales y comencemos a vivir para Dios, nuestra calidad de vida en todo aspecto va a mejorar 100%, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que despojarnos del yo, de que lo que para mí está bien, posiblemente para Dios no lo está. Consultar a la luz de la palabra si lo que yo pienso que está bien realmente está bien o no, y si necesito cambiarlo. Y cambiarlo no para ver qué dicen los demás, para que los demás lo vean, sino para que Dios lo vea. Así sea en lo íntimo de tu cuarto, así seas tú nada más que notes el cambio, pero que Dios lo vea. Porque hay gente que solamente se congrega para que otros lo vean y para que los demás vean el cambio, pero por dentro siguen siendo las mismas personas. Necesitamos concientizarnos de llamar las cosas por su nombre, y que si hay pecado, es pecado y hay que sacarlo, porque el pecado destruye las iglesias se están acabando porque no hay gente que predique, que necesitamos y estamos en un tiempo de cambio, que necesitamos arrepentirnos y volver al primer amor, al evangelio de la senda antigua, a ese evangelio rabasaca que le llaman, al evangelio que no le pone adornos a las cosas, y que si tenemos que decir que necesitamos a Cristo, lo necesitamos y punto, sin más adornos, sin más allá y sin más acá. Y necesitamos un evangelio sin tanto parapeto, sin tanto arreglo, sin tanto decoro. El evangelio que dice la Biblia, el que es tal cual. Predicarle a la gente que necesita cambiar, porque sin cambio no podemos ver la gloria de Dios. Si no tenemos fe no va a pasar nada. Que el hombre no hace nada, el cura no hace nada, el pastor no hace nada, el evangelista no hace nada. Todos los que estamos aquí somos un instrumento de Dios, y que ningún hombre puede hacer las obras que hace Dios, y que necesitamos ir directamente a Él. Que si nos ponemos a creerle al hombre vamos a fracasar, pero si creemos veremos la gloria de Dios, le creemos a Él, todo nos va a ser posible. Y esa palabra me viene inquietando, porque es que últimamente todas las cosas que están mal se están introduciendo
y las aplaudimos y las celebramos y pasó y se normalizó y ya no pasó nada. Y bueno, Dios sabe, Dios entiende, Dios puede saber, pero Él no entiende el pecado. Porque es que donde está el pecado tiene que sobreabundar la gracia de Dios, pero Dios no comparte su lugar ni su gloria con nadie, y Dios no puede hacer lugar junto al pecado. Dios puede saber lo que está pasando, pero eso de que Dios me entiende y Dios sabe y Dios esto, no nos podemos justificar. Tenemos que perder ese mal hábito de la autocompasión. Es que yo no sé qué fue lo que me pasó, es que yo caí, es que yo esto, y nos justificamos. No, Señor, yo soy consciente, enfrento mi error. Señor, yo soy consciente de que hice mal, necesito de tu ayuda y de tu presencia para levantarme, y necesito que me ayudes a corregir mis malos caminos, porque para mí eran buenos, pero la Biblia dice que son caminos de muerte, y yo te necesito. Y enfrentar los errores en Cristo y borrar el pasado y hacer un borrón y cuenta nueva, pero llamar las cosas que son como son, y no aplaudir el pecado y no dejar que las cosas de afuera estén adentro, porque si no, no hay ninguna diferencia. Y nosotros, dice la Biblia, que somos la luz del mundo. Entonces, si hemos venido a traer luz es porque en el mundo hay tinieblas. Y la Biblia claramente dice, hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Entonces no podemos mezclarnos con las tinieblas, porque nosotros hemos venido a hacer la luz y la diferencia en medio de ellas. Entonces, si estamos permitiendo que lo de afuera se mezcle con lo de adentro, no estamos haciendo ninguna gracia. ¿A qué vamos a llamar a la gente? ¿A cuál Dios la vamos a traer? ¿A qué Jesús la vamos a llamar? Entonces tenemos que hacer la diferencia, aunque eso nos cueste, aunque nos quedemos solos, aunque eso signifique la risa de los demás, aunque eso signifique que otras personas ya no nos hablen. Pues a mí lo único que me interesa es quedar con Cristo, porque la aprobación del hombre no me va a hacer entrar a mí al cielo. A mí lo que me hace entrar al cielo es creer en obedecerle a Él. Porque la Biblia también dice que aquellos que son obedientes son aquellos que las bendiciones los van a perseguir y los van a alcanzar. Entonces tenemos que ser obedientes. Esto no es nada más de decir, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Es después de esa oración de recibirlo a Él, cambiar y obedecer para todos los días, tratar de llegar a la estatura que dice la Biblia del varón perfecto. O sea, todos los días Dios va perfeccionando la obra en nosotros hasta terminarla, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No podemos justificar los pecados que cometemos, no podemos estar tratando de buscarle un porqué, una razón. No, tenemos que reconocerlos, enfrentarlos y dejar que Dios los limpie y dejar que Dios nos haga de nuevo. Y los que somos ministros y predicadores de la palabra, no nos podemos callar y omitir eso. Tenemos que decir las cosas como son. Si a los demás no les gusta, pues que no les guste. No seríamos ni los primeros ni los últimos. A Jeremías le pasó, a Isaías le pasó, a Ezequiel le pasó. Nosotros no podemos estar buscando aplausos de la gente. Tenemos que decirle a la gente las cosas como son. Si le gustó, bien, y si no, ya eso es decisión de cada quien. Pero el evangelio es uno solo y hay que predicárselo, porque si no, el problema va a ser de nosotros con Dios después. ¿Por qué no le dijimos la verdad a la gente? Tenemos que aclararle las cosas. Tenemos que decirle a la gente lo que en la Biblia está escrito. El evangelio, nosotros no somos los creadores del evangelio, el creador es Cristo, y tenemos que decirle a la gente las cosas como son. Es mi única insistencia en todo el mensaje, en todo el video que estoy grabando, es mi única insistencia, que tenemos que ser responsables de nuestra fe. Tenemos que defender la fe de Cristo y no cambiarla y no dejar que otros la cambien a su acomodo para lucrarse de ella, sino defender la fe y el evangelio y decirle a la gente las cosas como son. Está mal y hay que cambiarlo, y si está bien, sigue mejorando. Si estás haciendo bien, sigue adelante, sigue creciendo, pero si está mal, ponte las pilas y pellízcate, porque Cristo viene pronto. Y no podemos darle el gusto a Satanás que robe nuestra comunión con Dios y que robe nuestra alma para el infierno, porque hay gente que dice, no, el infierno está aquí mismo. No, el infierno es real, el cielo y el infierno sí existen. La Biblia no es loca, Dios no es loco para mencionarlo. El infierno existe, y si usted no se va con Cristo es su responsabilidad, porque aquí mientras estamos vivos tenemos que tomar una decisión y vivir para Cristo, y si no vivimos para Cristo ya sabemos para quién es, porque no hay punto medio. No hay un punto medio, no hay una tibieza. O eres de Dios o no eres de Dios. Entonces tenemos que ser radicales con esto de la fe, así como somos radicales en muchas otras cosas. Tenemos que ser radicales para Dios y tomar una decisión ahora que hay tiempo. Y tenemos que salir a predicar, no solamente aquí en las redes pues es muy fácil sentarse como yo en una silla y decir las cosas. Eso es muy fácil, con la tecnología de hoy en día, muchísimas cosas se dan, desde cualquier parte del mundo. Pero montarse en un bus y decirle a la gente y mirar cómo la gente muchas veces se ríe o se hacen los dormidos o le hacen mala cara a uno, si acaso de 30 personas en un bus, si acaso 10 te reciben bien. Pero esa es la valentía de defender la fe y decirle a la gente, caramba, conviértete porque necesitas a Dios, necesitas a Cristo. Y ya tú sabes que con esas personas salvaste tu responsabilidad. No necesitas un título,
para predicarle a la gente. No necesitas ser un ministro ordenado, no necesitas nada. El altar y la predicación la haces tú donde quiera que vayas. Tú eres la palabra abierta de Dios para las personas. Y nada más es abrir la boca y con fe dedicarle unos minutos y decirle que necesita a Dios y que necesitamos vivir el evangelio de forma radical, porque el Señor no tiene puntos medios. O eres de Dios o no lo eres. Entonces, ese es mi mensaje para hoy. Bendiciones para todos aquellos que se están conectando, los que se conectaron, los que me saludaron. Que Dios les bendiga grandemente. Y ojo con eso, porque eso está escrito y el Señor está demandando en estos últimos tiempos que salgamos de las cuatro paredes y que le digamos a la gente lo que está haciendo mal para que se corrija, aconsejar a los demás y darles una palabra, salir allá afuera y decirle a las demás personas que tienen un valor especial para Dios y que Dios está esperando que ellas vengan a Él y tener un encuentro personal porque tienen muchas cosas importantes que decirles y que comunicarles. Necesitamos gente que sea valiente y que salga a las calles y le diga a los demás que Dios está esperando tener un encuentro y que Dios está tocando a la puerta, que los está llamando porque está que viene, que Cristo está que regresa y que necesitamos que todos se vuelvan a Dios. Sé que mucha gente es renuente porque ha visto muy malos testimonios y no los culpo porque el hombre se equivoca. Y como decía anteriormente, si nos ponemos a mirar al hombre, nunca miraríamos a Cristo. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puestos los ojos en el hombre. También dice en 2 ocasiones la Biblia, la mira puesta allá en las cosas del cielo y no en las de la tierra. En el Evangelio dice, no mires las cosas de aquí abajo porque aquí en la tierra el orín y la polilla las corrompen. Mira más bien y haz tesoros allá en el cielo donde nada los puede dañar. En Colosenses también capítulo 3 versículo 2 dice, poned la mira en las cosas del cielo y no aquí en las de la tierra. Porque toda la ganancia está allá, pero tenemos que empezar a construirla desde ahora. Tenemos que construir nuestro tesoro espiritual desde ahora, pero no para nosotros solos, sino también extenderlo a los demás, porque somos herederos del reino de los cielos y muchas personas no lo saben y esa responsabilidad de que lo conozcan está en ti y está en mí. Salir allá afuera con un tratado y decirle a los demás, necesitas a Cristo, te invito a mi iglesia. Te invito para que lo conozcas, para que tengas un encuentro con Él. Tú no sabes si está al lado en el bus, está deprimido, está batallando con un problema económico, si ha intentado matarse, si está a punto de dejar su hogar, si está a punto de abandonar sus hijos. No sabemos, cada quien libra muchas batallas. Pero necesitamos salir y decirle a la gente que hay una solución para sus problemas. Pero que necesita dos cosas. Primero, disposición y abrir el corazón. Y segundo, también disposición de cambio, para que Dios pueda hacer la obra y perfeccionarla, porque mientras hay vida, hay esperanza. Saludos a todos ustedes, les dejo esa palabra para los que no vieron desde el principio. Este video va a quedar aquí en mi perfil, lo pueden ver desde el inicio, y si no, estábamos hablando acerca de Isaías 5:20, de llamar a las cosas malas, malas, y de llamar a lo bueno, bueno, porque así es que Dios lo quiere, que nosotros seamos personas correctas desde el principio hasta el final. Bendiciones para todos.